desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Amable teleaudiencia de Maya Televisión a nivel nacional, sean bienvenidos al noticiario Al Fin de la Noche. El saludo muy altivo, respetuoso desde la costa norte de Honduras. Nuestra tarjeta de presentación desde la costa es el calor de la gente y por supuesto de la región. Esperamos que ustedes estén ya cómodos en la casa, algunos están todavía en la oficina, los intelectuales en su cuarto brujo y por supuesto los viajeros que puedan captar la señal a través de la plataforma online. Les enviamos un saludo muy especial a la comunidad internacional, a los hondureños en el departamento número 19 y a los que siguen la transmisión a través de las redes sociales. Y para aquellos que miran las comparecencias del año 2018 en nuestro canal de YouTube, pongan ahí en el puntero Al Fin de la Noche Maya Televisión. Y por supuesto la comparecencia que les vamos a presentar hoy, que es de un interés para todas las edades, para todos los estratos sociales, para todo el mundo, pero Honduras tiene que preocuparse partiendo de las muestras que nos ha estado dando la naturaleza en los últimos tiempos. Es de enorme preocupación y máxime cuando el país aparece en estudios entre los primeros 5 con un índice muy alto de contaminación. Claro, la riqueza de Honduras es extraordinaria con sus recursos naturales. El Valle de Sula, considerada la mejor agua del mundo y por supuesto de Latinoamérica, la riqueza que tenemos en el país. Nos acompaña el biólogo Alex Vallejo. Él es docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula. Este conciudadano tiene una maestría en cambio climático de la Universidad Europea del Atlántico, esto es en España, y estudios dedicados. Y para los que son de San Marcos de Colón, quiero decirles que aquí tienen a un expositor que los pone en alto, ya que sus padres y su familia son de aquella región. Hemos compartido de la gente que ha salido para otras partes de Honduras y también para los que han salido al extranjero. El calentamiento de la tierra, este cambio brusco que se está dando cada vez en el mundo total. Bienvenido, licenciado Alex Vallejo, a Maya Televisión de la ciudad de San Pedro Sula. Muy amable, gracias por la invitación, gracias a los televidentes y de compartir un poco de los conocimientos que uno adquiere en el proceso de estudio, y parte de la academia de la Universidad Autónoma pues es de alguna manera poner a disposición el conocimiento al público, ¿no? Para que todos logramos aprender un poquito más cada día. Gracias. Es de noche en Honduras, señor biólogo Vallejo, y creo que de noche es cuando se puede ver el firmamento, cuando se puede hacer un balance de lo que es el planeta Tierra, acordarnos del viento, del fuego, de los bosques, de los animales, pero también de las lluvias. Y en este tiempo Honduras pues ha tenido esas muestras de humedad y de inundaciones. Se están reportando arriba de 12,000 damnificados, muertos y millonarias pérdidas materiales que se quedan, como que dice, en el último plano comparado al daño humano y a la amenaza que tenemos en el país. ¿Cómo podemos relacionar esto con los cambios irregulares que tiene el mundo, a lo que se le denomina calentamiento de la Tierra, el calentamiento global?
Bueno, en primera instancia creo que deberíamos de hablar un poco sobre de dónde procede el cambio climático. El cambio climático al final es una consecuencia de una serie de causas que de manera sistemática se van presentando. Todo inició allá por 1880 en la era preindustrial, cuando la famosa revolución industrial, que pues todos de alguna manera tenemos referencia de ella, donde inició y se catalizó el desarrollo económico a través de fomentar un proceso de industrialización bajo el uso de, más que todo, de carbón. Y inició un proceso bastante rápido de la industrialización en el caso de Europa. Ese proceso de industrialización provocó una alta tasa de contaminación, que en algunos casos le podemos llamar polución. En aquel momento, ya a mediados del siglo pasado, a través del informe Brundtland que se generó, ya se adoptó el término de desarrollo sostenible, que de alguna manera nos pone en el hecho de que tenemos que usar los recursos que tenemos en este momento, pero que esos recursos al final no podemos agotarlos porque tienen que estar a la disposición de las generaciones futuras. En ese momento, ya después Río, en el 1992, adoptó el término de desarrollo sostenible, y de ahí surgieron una serie de recomendaciones producto de la Convención del Río. Una de esas recomendaciones fue que se le dictó a la ISO, que es la que genera las certificaciones en el ámbito de calidad, que empezara a delinear alguna certificación en el área medioambiental. Y de ahí surge entonces el hecho de la certificación 14001, y después de eso ha existido una evolución a certificaciones más recientes que se están presentando con el afán de buscar un proceso de certificación de calidad del producto, pero también vinculando estrechamente lo que es la calidad de su entorno ambiental donde estas empresas laboran. Derivado de eso conllevó un incremento de temperatura motivado por el exceso de, más que todo, de dióxido de carbono que se emitió producto más que todo del transporte y de la industria, que utilizaba carbón y petróleo para poder hacer su producción. Estas altas tasas de dióxido de carbono lo que hizo fue prácticamente crear en la atmósfera una especie de capa más gruesa que impedía que la radiación solar se pudiera disipar hacia la atmósfera, y eso significaba que se retenía mayor calor. Al retener mayor calor, lógicamente es parecido a lo que hace una olla de presión o una olla cuando estamos cociendo. Si le ponemos la tapadera, pues el calor que está en su interior se incrementa. Es más o menos lo que hemos puesto nosotros a la tierra, es una tapadera, a través de toda esa contaminación que hemos generado por nuestras actividades durante los últimos 130 años aproximadamente. Hoy el IPCC ha anunciado desde la conferencia de París en diciembre del 2017, y antes de eso también en las reuniones de Nueva York-París, que se conoce, que estableció ya un marco referencial de no permitir o trabajar para que la temperatura no fuera superior a 1.5 grados. En eso se está trabajando, sin embargo vemos que los análisis indican de que el hombre está quedándose corto para poder cumplir esa meta hoy en día. El planeta es protegido por la capa que se llama atmósfera, y aquí encontramos en este momento con el mundo en una zona que es muy caliente, el caso de Estados Unidos, y otros lugares excesivamente helados, zonas como la Siberia, en la ex Unión Soviética, licenciado. Correcto, eso es por las diferentes latitudes que tiene la Tierra, de acuerdo a la curvatura natural que tiene, y la incidencia que tiene la radiación solar sobre esas diferentes porciones de la Tierra. Nosotros como Honduras no somos realmente un país tropical como tal, porque los países tropicales son aquellos que están realmente muy cercanos al trópico que corresponde al Ecuador. Estamos hablando de Ecuador, Perú, Colombia, incluso Panamá todavía podríamos decir que está dentro de ese rango de país tropical. Nosotros estamos, correcto, prácticamente está todo. Pero nosotros somos considerados como un país subtropical, ¿verdad? Que tenemos mucha influencia del área tropical, pero no con las características propias del trópico como tal.
En el caso de Honduras poseemos temperaturas relativamente estables con algunas fluctuaciones bastante divergentes en la época seca y en la época de verano con relación a lo que tienen países templados como la parte centro-norte de Estados Unidos o las regiones árticas como cerca de los polos, donde ahí existen las 4 estaciones bien definidas, bien marcadas, que sabemos que son otoño, primavera, verano, invierno. En el caso nuestro realmente no tenemos estaciones marcadas porque no somos un país templado. Como somos un país con mucho efecto, mucha influencia tropical, realmente nosotros solo tenemos 2 estaciones, realmente. Una estación seca, que es la estación de verano que se conoce, pero realmente debería ser una estación seca porque hay una ausencia de lluvia, y una estación lluviosa que es donde se presentan las lluvias. Históricamente ha existido en la región norte una presencia de 4 meses más o menos de estación seca y cerca de 7, 8 meses de estación lluviosa. Hoy en día hemos visto, sin hacer estudios y solo por sentido común, hemos visto que ya eso se ha trastocado y hoy podemos llegar en algunos momentos, como los últimos 4 años que nos han pasado, que la estación seca ha durado prácticamente casi 9 meses el año y la estación lluviosa realmente ha sido bastante escasa. Incluso en muchas veces entra el veranillo y no sabemos cuándo entra el invierno, por ejemplo. Entonces son parte de todos estos conflictos que se están dando por el cambio climático, que ya ha dado pautas claras de que el clima ha cambiado de manera permanente a causa de, en este caso, de acciones humanas, tal como lo dice el Foro Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, el IPCC, en su informe en el 2014, donde dice que el hombre es el principal responsable del cambio de clima en este momento. Claro, esto fue bien importante el que usted les pusiera a la teleaudiencia, que de estas 2 configuraciones de lluvia y de verano que tiene el país. Y este detalle que usted apuntó, creo que la gente lo ha sentido, pero hoy lo identifica desde el punto de vista teórico, científico, que usted se lo está dando. No sentimos cuando se ha terminado esa parte caliente, cuando entra la parte fría. Hay 2 efectos que han hecho estragos en Centroamérica y aquí en Honduras en este momento. Es increíble cómo la zona occidental prácticamente se ha quedado sin cultivos. Son 2 efectos, el denominado del niño y de la niña. Ok, en realidad nosotros estamos influenciados por el fenómeno ENOS, que es el término técnico, que es lo que conocemos popularmente como fenómeno El Niño o fenómeno El Niña, que eso es básicamente 2 variantes del fenómeno ENOS. La niña es la variante cálida, o sea, la niña es la que nos presenta realmente proyecciones secas normalmente para estas latitudes. El niño, por el contrario, más bien provoca lluvias intensas a muy intensas. Los años previos, 4 o 5 años anteriores, donde la lluvia ha sido escasa, ha sido producto porque ha existido una fuerte presencia de la niña como fase cálida. En este momento las proyecciones indican de que estamos en un niño, pero en un niño relativamente débil, todavía no es un niño totalmente fuerte, ¿verdad? Pero hay una disyuntiva que si se va a seguir manteniendo el niño o este niño se va a replegar en los próximos meses y va a volver a un año normal, donde no existe una dominación de ninguna de ellas, o la niña va a empezar a tener un nuevo efecto. Yo hice un estudio como parte de mi tesis y ahí hice los análisis del fenómeno ENOS de los gradientes de temperatura, los registros de temperatura de las boyas del Pacífico Ecuatorial desde 1960 aproximadamente hasta el 2017. Y las proyecciones y las tendencias que yo encontré ahí es que desgraciadamente para Honduras, en la fase niña, que es la fase cálida, la fase seca, va a tender a ser más frecuente, va a tender a ser más fuerte y va a durar más tiempo. Significa que nos tenemos que acostumbrar aparentemente a procesos de ausencia de lluvias por 2, 3 años, 4 años continuos, de una manera más frecuente, en lugar de años muy húmedos. Entonces eso significa que vamos a tener un déficit de lluvia en el país. El IPCC ya ha identificado que para la región centroamericana proyecta un déficit de lluvia para la región centroamericana y presenta también un aumento de la temperatura
que anda por el orden de 1.7 a 2 grados de temperatura al 2100 aproximadamente. Incluso algunos escenarios indican de incrementos de hasta 3 grados de temperatura. Hoy en día tenemos 1 grado de temperatura, por sobre la temperatura que teníamos en 1970 en Honduras. Eso ha provocado unos cambios enormes. Un grado más. Pero 1 grado sí, más. Y la gente a veces desestima que 1 grado, ¿qué significa bajarle 1 grado a un aire acondicionado? No se siente la diferencia. Pero en el concierto climático y el efecto que tiene el clima sobre los recursos naturales es inmenso. Hay un cambio en el comportamiento de la fenología, en el comportamiento de las especies vegetales, y lógicamente esto tiene una consecuencia sobre aquella fauna que está asociada a estos ecosistemas vegetales. Y lo hemos estado sintiendo. Las lluvias que se presentaron en este momento son producto de una serie de suma de una serie de factores que nos está pasando la factura. Y lo que me llama la atención es que no hay un proceso de reflexión que nos dicte la manera de cómo los políticos, en este caso, que tienen gran culpa y gran responsabilidad, no ejercen su función en términos de poder buscar el bien común y no buscar el cambio climático como una forma de propaganda o una forma de populismo, porque creo que las necesidades y lo que la gente hemos visto que ha sufrido, creo que no podemos categorizarlo de esta manera. Habrá una oportunidad para la teleaudiencia de su parte, licenciado, si bien es cierto, maneja el estudio de todo el territorio nacional de Honduras, pero después del huracán Mitch se ha dado una situación que nos ha sorprendido a todos. Es que ya el golpe natural producto de las inundaciones ya no es lo acostumbrado. El Valle de Sula, el Progreso, Puerto Cortés, La Lima, el Bajo Guán, La Ceiba, Potrerío, San Pedro Sula, sino que esto se traslada después del huracán Mitch o en pleno huracán Mitch al centro, Tegucigalpa, y hoy nos encontramos con la situación del sur. Usted, por referencia que di al principio de su procedencia familiar, conoce perfectamente el sur, un territorio parecido a la costa norte, pero un tanto diferente, lo caliente de aquella zona. Pero hoy le presenté también yo un dato que se borró completamente la producción agrícola en el occidente. Estamos hablando de Santa Bárbara, Copán, Lempira y Ocotepeque, que prácticamente es el sostenimiento tanto cafetalero como la producción de frijoles y de maíz. Sí, eso tiene que ver con lo que es el proceso de gestión de riesgo. La adaptación al cambio climático tiene que ser algo fundamental en el país. Creo que si no tenemos una verdadera política de adaptarnos al cambio climático, como decimos la frase popular, pues nos llevará a la corriente, como nos los está llevando en este momento. Hay dos términos en el concierto de cambio climático. Por un lado es la adaptación, que es la forma en cómo nosotros podemos establecer estrategias, instrumentos, mecanismos, con el afán de podernos preparar para poder hacer frente ante algunos hechos que se están presentando. Por ejemplo, es frecuente que ahorita estamos llorando por un exceso de agua, pero recién hace unas semanas Tegucigalpa estaba llorando porque las presas estaban vacías y que estaban pidiendo que llueva. Llovió de una manera estrepitosa en muy pocos días. Fue alarmado porque sí, la represa, los laureles, las presas se llenaron de agua potable, pero causaron una serie de problemas, una serie de consecuencias derivadas de esta lluvia fuerte en poco tiempo. Pero hace algunos meses teníamos emergencia por sequía. Hoy tenemos emergencia por lluvia en el área donde era el famoso corredor seco. Sí. Entonces hay una divergencia de situaciones completamente extremas, que son los extremos que provoca el cambio climático y que nosotros no nos estamos preparando. Creo que estamos prácticamente en completa deuda en el hecho de poder fomentar proyectos de adaptación al cambio climático y proyectos de mitigación. Ya expliqué lo que era adaptación. Por el lado contrario, mitigación es básicamente aquella forma de cómo yo incremento los sumideros de carbono para capturar carbono atmosférico
y cómo evito las tasas de deforestación para mantener ese carbono capturado. Pero en el concierto general nos damos cuenta que algunas instituciones ya indican de que la media de deforestación en el mundo, la región centroamericana, a excepción de Costa Rica, que su tasa de deforestación es muy baja, casi nula, el resto de Centroamérica presenta las tasas de deforestación más altas de todo el mundo. Hasta en eso Costa Rica puntea. Sí, Costa Rica puntea, pero Costa Rica puntea en eso, ¿por qué? Por la política que generó hace 30 años. ¿Educación? Educación, y le apostó que su principal rubro de producción para poder obtener rentabilidad económica era el recurso natural. Yo creo que eso es una grave consecuencia, porque de nada nos sirve una San Pedro Sula industrial, o ya no es San Pedro Sula industrial, porque creo que ya quedó desfasado eso de que San Pedro Sula es la ciudad industrial. Hoy es la región del Valle de Sula, que es la región del Valle de Sula como la región industrial. ¿De qué nos sirve una producción del 80% del Producto Interno Bruto o lo que sea para el país, si al final tanto la población como la industria, como los sistemas productivos dependen del recurso natural? Y si el recurso natural no lo estamos protegiendo, no lo estamos sabiamente usando, no lo estamos tratando de usar de una manera sostenible, de una manera armónica, con un desarrollo, buscando lo que es el paradigma del desarrollo sostenible como tal, entonces seguiremos desgraciadamente pagando las consecuencias como las que vimos en los últimos días. Amable teleaudiencia de Maya Televisión, el cambio climático, el calentamiento de la tierra, Honduras es parte de esta situación que nos debe de preocupar, que nos debe de alarmar y que nos debe de incitar a trabajar. Hoy está un profesional docente de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula, el biólogo Alex Vallejo, con una maestría en cambio climático y haciendo una comparecencia, pero sumamente importantísima, trascendente. Pero nos vamos a detener para una mensajería desde Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras, y luego continuar con esta temática que los minutos se convierten en segundos y cada bloque prácticamente no lo sentimos. ¿A qué hora se termina? Creo que se nos va el sueño y creo que debemos de dejar de dormir aquí en el país para entender esta situación y también dejar de estar destruyendo tanto la nación. Honduras somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bello cielo. Para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras. Para ti y para ti, lo que yo siento por Honduras. Pinta de colores, Guanacio. Siento la vida crecer. Pinta de colores. Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país. Yo soy de Honduras. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Somos para ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Honduras somos todos.
Usted está viendo Maya TV, cobertura total. La revista Vivir Mejor, con la licenciada Nora Alonso, con segmentos de belleza, moda, cocina, aeróbicos, salud, culturales, palabras que forman y fortalecen tu vida. Con invitados de calidad abordamos diferentes temas de actualidad de nuestra vida diaria, dando lo mejor en cada segmento. Tu cita todos los sábados de 11 a.m. La revista Vivir Mejor por Maya TV. Continuamos desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. El WhatsApp ahí está en la pantalla, el moderno telégrafo de la humanidad, 99920594. Causó un gran revuelo la comparecencia del expresidente del Congreso Nacional, Carlos Orbín Montoya, haciendo memorias sobre la democracia, el proceso político y sobre todo las memorias acerca de uno de los presidentes más amados y recordados de Honduras, el doctor Ramón Villeda Morales, que el 8 de octubre se recordó el aniversario de su muerte en Estados Unidos y el sepelio, las pompas, las más asistidas y las más sentidas aquí en el país. Y enseguida nos gustó muchísimo la comparecencia del doctor Nelson Ávila, un reconocido político y un extraordinario economista. Y hoy estamos con esta eminencia de la biología, precisamente llegada con orgullo de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula, de las pocas oportunidades que el sistema mediático, especialmente la televisión, le da a estos señores que han estudiado, que se han esforzado, que tienen un conocimiento y que al menos cuando se les busca para hacer sus comparecencias, doy testimonio que nunca dicen que no. El obstáculo de ellos es a veces que están trabajando en sus clases, pero al tener la oportunidad lo hacen. Y es el caso del licenciado Alex Vallejo, que hoy nos está hablando sobre el calentamiento de la tierra, este cambio climático. Licenciado, ¿qué representó para usted ver casi al tope de los cimientos el puente de Choluteca con esa crecida que se dio últimamente, las lluvias de octubre? Creo que sentí un poco de frustración. Creo que de repente muchos sintieron pero una frustración en el hecho de que el país, después del Mish, que fue el evento más grande que hemos tenido hace más o menos 20 años, y teníamos que haber aprendido esas lecciones. Era el Mish en aquel momento, tenía que haber sido un evento en el cual nos pudiera permitir generar una oportunidad para cambiar nuestra forma de qué es lo que queríamos de desarrollo. Tenía que ser una oportunidad para buscar una manera más apropiada de cuál sería nuestro estilo de vida a la que queríamos apostarle. Sería una oportunidad para poder canalizar aquellos recursos que pudieron haber entrado producto de toda esa magnitud de desastre que se presentó en aquel momento y que nos podría haber catalizado, nos podría haber acelerado un proceso de desarrollo más sostenible, más amigable, más integral. Sin embargo, la frustración se deriva en que casi 20 años después, ya no un huracán categoría 5 como fue el Mitch, sino que una tormenta tropical que recién hasta hoy se convirtió en huracán categoría 1 allá cerca de la península de Yucatán y que ve en dirección de la costa sur de los Estados Unidos, nos presentó un panorama, como escuché en los medios de comunicación, a personas que vivieron el Mitch y vivieron este evento desgraciadamente y prácticamente lo dijeron que era exactamente algo similar.
que nunca había pasado algo después del MIS como esta envergadura. Sin embargo, seguimos pecando esa falta de planificación, una falta de una política clara a nivel de las diferentes instituciones del Estado y una política clara del gobierno hacia procesos verdaderos de adaptación e mitigación al cambio climático, porque si no nos comprometemos a buscar realmente verdaderos esfuerzos integrales, desgraciadamente, con lo poco que conozco de todo este mundo que es cambio climático, seguiremos pagando esas consecuencias, ¿verdad?, en el futuro. Sobre el efecto invernadero, licenciado Vallejo, hay una función de atrapar el sol para mantener cierto grado de temperatura, 15, 18, si es abajo y si es arriba ya hay un riesgo, y los factores que dan a este fenómeno. Ok, el efecto invernadero es básicamente una especie como de retención de cierta cantidad de calor que entra a la Tierra por la radiación solar. Mucha parte de esta radiación rebota en la Tierra por el suelo, por las nubes, por el agua, por diferentes formas, y retorna a la atmósfera. El efecto invernadero existe en dos tipos: el efecto invernadero natural, que es el que permite que la Tierra tenga temperaturas medias de más o menos 15 grados. Si no fuera por este efecto invernadero natural, las temperaturas naturales de la Tierra fuera por el orden de menos 18 aproximadamente, en términos medios. Con el efecto invernadero antrópico, que es el efecto invernadero provocado a través de que el hombre ejerce ciertas actividades que están potenciando el efecto invernadero, está causando que la temperatura se eleve. Y el IPCC, como lo había comentado, ha indicado en su informe en el 2014, ya aseguró que la temperatura media de la Tierra se incrementó en 0,85 grados de temperatura con relación a las temperaturas de 1880. Hay un informe que indica ya que para la región de Centroamérica y particularmente para Honduras hay una tendencia a un incremento de alrededor de 1 grado de temperatura con relación a la temperatura de 1970. En el análisis que yo hice por parte de mi tesis, donde analicé de 1979 hasta el 2014, encontré un incremento de temperatura de alrededor de casi 1 grado, y la tendencia es al 2050. El departamento de Olancho, que es donde focalicé el estudio, va a tener el departamento de Olancho el 2050 una posibilidad de llegar a cerca de 1.5, 1.6 grados de temperatura de incremento con relación a 1970, y la precipitación va a disminuir. Entonces eso es un problema de que ya nos estamos siendo advertidos de alguna manera y tenemos que buscar instrumentos para podernos adaptar a esa situación. Y la adaptación no es sencilla, no se ocupa más que un poco de reflexión y un poco de sentido común. Por ejemplo, necesitamos ya fortalecer los procesos de riego a través de generar pequeñas presas de retención de agua que nos va a permitir dos cosas: uno, disminuir a grandes volúmenes de agua y retener por lo menos parte de ella para que no hagan tanto efecto, y dos, nos va a permitir tener agua para poder irrigar en la época seca áreas que actualmente es un problema agrícola. Tengo aquí algunos apuntes. La quema de combustibles fósiles, la destrucción del bosque. Honduras todavía está utilizando el método de la quema de los cañaverales para la producción de azúcar, la generación de incendios, algunos deliberados, para la construcción de viviendas, la denominada invasión o recuperación de tierras, y está también el aumento de la población, que tiene algunas exigencias como más consumo de agua, más consumo de comida, y la destrucción de los árboles que son generadores de oxígeno. Sí, en ese sentido creo que tendríamos que verlo desde el punto de vista de que en el concepto mundial la tendencia es que la mayor cantidad, el factor que más incide en el aporte de gases de efecto invernadero corresponde a lo que es procesos de energía, de transformación energética. Pero en Centroamérica, en un documento de la FAO, establece que en Centroamérica los conceptos derivan básicamente del cambio de uso de la tierra. Las principales emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, en este caso particular,
es por cambio de uso de la tierra, no por matriz energética. Aunque la matriz energética es importante porque genera mucho impacto, pero en este caso el cambio de uso de la tierra es tan grande en nuestro país que genera un aporte adicional. Pero en el concierto internacional el primer rubro de mayor aporte es el transporte. Y en nuestro país, desgraciadamente, el transporte público es sumamente deficiente. Nosotros tenemos como ejemplo ciudades como en Estados Unidos, Guatemala, aquí cerca, donde tienen sistemas de transporte público de repente no eficientes completamente, pero sí transportes masivos mucho más ágiles. Dentro del sistema de transporte, el transporte más eficiente desde el hecho de que genera menos gases de efecto invernadero es el ferrocarril. Y hemos visto que San Pedro Sula y la región norte, que tenía un ferrocarril producto de la época bananera, prácticamente se ha perdido, cuando en otros países ha sido una forma de cómo entrar al proceso de crear esas líneas de ferrocarril que hoy en día son aquellos trenes que pueden mover gran cantidad de gente de una región a otra, y nosotros hemos perdido lo que teníamos. ¿Por qué? Por falta de una visión clara hacia donde queríamos. El proyecto original del ferrocarril. Hasta el proyecto original del ferrocarril interoceánico, desgraciadamente, en Honduras lo han desestimado, a pesar de que se ha ofrecido en varias ocasiones. Dice que el uso de máquinas generan carbón, 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Sí, la cuestión de máquinas. Y el uso de carros, lo que usted hablaba, genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que van directamente a la atmósfera, que causan un daño terrible. Correcto, y eso tiene que ver con mitigación. Entonces, este montón de chatarras de buses, de taxis, camiones, rastras. Por ejemplo, es increíble que acá no existan, digamos, incentivos hacia fomentar el uso de vehículos de bajo cilindraje. Que, ojo, no estoy hablando de motos, estoy hablando de vehículos, porque la moto tampoco es una alternativa. Hoy en día hemos visto que por X o Y razón, muchos de los accidentes están vinculados con motos. 70% de las atenciones del Catarino Rivas son accidentes de moto. Y el mayor presupuesto en ortopedia son accidentes de moto. Ok, eso significa un gasto presupuestario enorme. Enorme. Pero yo he visto que por las necesidades la gente lo hace. Que llevan en una moto a una familia de 3 personas porque tienen un niño. Entonces, ¿por qué no esa familia, por qué no puede acceder mejor a un vehículo compacto de bajo cilindraje que le permite llevar en una forma más segura a su familia y no expuesta un niño de 4 o 5 años o recién nacido en brazos de la madre en una moto que se esté exponiendo a cualquier situación que se pueda presentar? Porque cuando la gente anda en la calle, cuando nosotros andamos transitando en la calle, nos exponemos a cometer un error o que otro cometa un error y pasa factura hacia uno. Entonces creo que son falta de esas políticas, esas cosas que hay que reflexionar. Un ejemplo clásico que a mí me gustó es Chile. El Congreso de Chile determinó, como políticos que son, determinaron cancelar el uso de bolsas plásticas en los supermercados y en las tiendas. Y solo dieron el plazo de, no recuerdo si son 3 o 6 meses, para que ya no se continuara entregando bolsas plásticas. Porque en Honduras nos quejamos de la basura, pero no actuamos en función de reducir la basura en su punto de origen. ¿Y cuál es su punto de origen? No utilizar bolsas plásticas. Es increíble llegar a un supermercado, una tienda, que por llevar un lápiz la gente pide una bolsa, y el lápiz yo lo puedo llevar ya en el pantalón, en la camisa, en la cartera, en lo que sea. Si yo voy al súper, ¿por qué voy a agarrar las verduras en una bolsa y esa bolsa la voy a meter en otra bolsa? Yo cuando voy al súper meto las verduras a granel en la canasta. ¿Por qué? Porque trato de minimizar el uso de la bolsa para contribuir en algo. Pero nosotros somos una sociedad que creo que falta aprender mucho, y ahí entra un factor importante: educación. Estamos muy pobres en educación, creo que estamos desatendiendo fuertemente, y la generación nueva que nos va a dar la sucesión generacional en el futuro está llegando con los mismos comportamientos que nosotros tenemos. Entonces nunca vamos a cambiar, nunca vamos a apostar a tener una Honduras diferente en este caso. El caso de una botella que tarda
miraba un dato ahí, hasta 400 años en desintegrarse. Una caja de cartón le tarda, ¿qué?, más de un año con el efecto de la temperatura en la desintegración. Y las comunidades denominadas pepenadoras o pepenadores no son fortalecidas, no son debidamente atendidas en el país, que podrían atenuar la situación. Correcto. Por ejemplo, hay una estadística de que se dice que más o menos del 100% de residuos sólidos urbanos que se generan, solo el 10% se logra reciclar. Significa que hay 90% de desechos sólidos urbanos que no se pueden reciclar porque no existe la capacidad. Entonces, ¿por qué no hacer un cambio de estilo en el sentido de volver a retornar? Yo me acuerdo en mi infancia que existía la botella retornable. Gran parte de todo este problema se empezó a presentar cuando se sacó del mercado la botella retornable y comenzaron las botellas no retornables. Entonces, botellas por todos lados. Y hoy en día, pues son tragantes colapsados por basura, que cuando llueve no hacen su función porque están llenos de basura. La isla de plástico. La isla de plástico, por ejemplo, en Omoa, pero está la isla de plástico en el Pacífico, por ejemplo, que es del tamaño de no sé cuántos estados de Estados Unidos, una cosa monstruosa. El territorio de Francia. Del territorio de Francia, por ejemplo. Entonces, creo que estamos viendo esa situación, pero no estamos actuando en hacer un cambio de óptica, cambiar la visión de hacia apostarle a reducir en su punto de origen y retornar en algunas cosas que creo que vale la pena volver a rescatar esas cuestiones que antes no nos traían esas consecuencias como las que actualmente, a pesar de que hoy existen algunos tipos de plásticos retornables. Sí. ¿Por qué no exigir que se empiece a implementar ese tipo de plástico retornable para generar menos plástico como basura? Sí. A todo esto, licenciado Alex Vallejo, también hay un impacto en lo que se llama la fauna, desaparición de aves, de insectos, de reptiles que tienen enorme importancia en el hábitat de los vivos. Por ejemplo, las tortugas marinas, todas las tortugas marinas están en peligro de extinción. Y uno de los factores que se ha encontrado en las tortugas marinas es que ellas mueren asfixiadas, ahogadas. Parece paradójico porque son acuáticas y mueren ahogadas. Pero el hecho de que las tortugas marinas, uno de los alimentos preferidos es la medusa. Y cuando una bolsa está suspendida en el agua, se confunde con una medusa. Viene la tortuga y la atrapa creyendo que es una medusa y lo que hace es básicamente se atora y se asfixia, entonces termina muriendo. Hay cualquier cantidad en las redes de imágenes de aves marinas que en su contenido estomacal tiene jeringas, tiene botes, tiene hebillas, tiene cuestiones de plástico, bolsas, tapones de botellas. Es todo un crematorio el contenido estomacal. Entonces, ¿cómo no se van a morir esta fauna? Entonces yo creo que todos nosotros somos al final culpables de un asesinato de nuestra fauna sin que nos demos cuenta. Porque también están los químicos, los fertilizantes. Que son los fertilizantes, que son otra consecuencia, realmente el mal uso, el uso indebido del fertilizante, ¿verdad? Ahí es donde entra el proceso, vuelvo a decir, de educación, de regulación, de normar y de buscar alternativas más ecológicas, más sostenibles, que por un lado al productor le va a significar gastar menos, y si gasta menos tiene mejor ganancia, y lo otro al consumidor le va a significar tener productos más sanos, que es el problema en el mundo. Hoy en día muchas enfermedades están vinculadas con el tipo de alimentación que tenemos. Entonces, también el cambio climático tiene un efecto directo sobre la salud de nuestras poblaciones en este caso. El licenciado Alex Vallejo, él es un biólogo con un estudio especializado en maestría en cambio climático en la Universidad Europea del Atlántico en España. Él es docente de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula en la ciudad de San Pedro Sula. Una pausa y luego vamos a retornar para hacer una exposición sobre algunos cambios para favorecer lo que se llama la cultura, que puede ser la educación, la orientación, a un cambio en el sistema mediático. Es decir, sustituir lo que es el banquete al amanecer, al mediodía, al anochecer,
en Honduras de la radio y la televisión, especialmente las primeras planas de los periódicos con cuestiones políticas, la cuestión de los sucesos de violencia y las cuestiones así de bagatela por esta temática. Créame lo que esto no es un cuento de Teofilito ni cuentos de Camino Real, en el sentido que las próximas guerras dicen que va a ser por agua y a la gente luego de un jornal le van a pagar con litros de agua, como en otras partes allá en la Siberia estaba encontrando que ya el líquido no se mide por botellas ni por litros, sino que por lo que se llaman los cubos o por los pesos. Nos detenemos, ya volvemos. Honduras somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bello cielo. Para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras. Para ti, lo que yo siento por Honduras. Vida de colores, buena nación. Siento la vida crecer. Vida de colores. Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país. Yo soy de Honduras. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Somos para ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Honduras somos todos. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. La revista Vivir Mejor, con la licenciada Nora Alonso, con segmentos de belleza, moda, cocina, aeróbicos, salud, culturales, palabras que forman y fortalecen tu vida. Con invitados de calidad abordamos diferentes temas de actualidad de nuestra vida diaria, dando lo mejor en cada segmento. Tu cita todos los sábados de 11 a.m. La revista Vivir Mejor por Maya TV. Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula, el acompañamiento a través de las redes sociales. Un saludo para todas las compañías cableras. El profesor Rudy Torres no se pierde la transmisión
en Valladolid, departamento del Empira. Allá está la transmisión de Radio Guau, que es un medio de práctica, un laboratorio taller de la Escuela de Locutores en la ciudad de San Pedro Sula. Para sus padres, profesor Rudy, para su familia y para toda la comunidad de Valladolid, al señor alcalde, al señor sacerdote, a los líderes y por supuesto a los profesores y profesoras, les enviamos un saludo muy especial, y al campesinado, por supuesto en el sur del departamento del Empira. Nos acompaña el biólogo Alex Vallejo, y para aprovechar su comparecencia aquí en la televisión de la ciudad de San Pedro Sula con este cambio climático, le proponía al licenciado que tendrá que verse obligado el sistema mediático de Honduras, especialmente la radio y la televisión, para respaldar e incentivar a las escuelas y a los colegios y a la misma universidad a cambiar su receta de comparecencias a este tema del ambiente. Es preocupante, es alarmante, y usted dijo que los políticos tienen que reflexionar sobre un tema de bien común, que es de vida o de muerte. Yo creo que sí, deben de reflexionar en el sentido de que ya deben de saber que el desarrollo del país tiene que ser un desarrollo integral. Creo que ya la cúpula política debe comprender de que el desarrollo del país no solamente es la generación de riqueza económica, sino que también esa riqueza económica está sustentada y basada completamente en la riqueza natural que el país tiene. Es interesante que los extranjeros, cuando vienen al país, se dan cuenta de esa riqueza natural, pero es increíble que la mayor cantidad de hondureños desestima esa riqueza que tenemos. Yo creo que por ahí tenemos que empezar. Tenemos que comenzar a crear esa cultura, lo que le llama concienciación en la población, porque una población consciente tiene una mejor forma de actuar en función de poder evitar hacer cosas que actualmente estamos haciendo y son incorrectas. Creo que debemos de fortalecer y apostarle un proceso educativo masivo, y ahí es donde entra la integración de todos los medios de comunicación, radios, escritos y televisivos, para sumar todos, y estas redes sociales que son hoy en día sumamente importantes, para poder divulgar, para poder generar conciencia, para poder generar un cambio de actitud en nosotros como hondureños, porque al final nosotros como hondureños seguiremos pagando las consecuencias de nuestros propios actos en el futuro. Y yo creo que nadie está dispuesto a estar permanentemente pagando estas consecuencias. Tenemos que abrir los ojos y tenemos que hacer entender a los líderes políticos que se debe actuar con una mayor responsabilidad en este campo en particular. Los estudios también tienen que diversificarse. Cuando usted tomó la decisión de irse para esta área, cuando encontramos a los muchachos y las muchachas que buscan, como quien dice, las ciencias ambientales, tienen que ir sustituyéndose por las mallas tradicionales. Creo que una labor, uno como académico, como docente de la Universidad Autónoma, uno de los retos que tiene la universidad como meta es que de alguna manera nos obliga a que tenemos que estarnos especializando, porque una de las cosas interesantes, yo le digo a mis estudiantes que ustedes jóvenes deben de sacar su carrera y después deben de optar por su posgrado, pero ustedes deben de ya dejar de pensar de que como ingenieros, como licenciados van a llegar hasta ahí. Tienen que llegar con un posgrado para poder tener mejor conocimiento, para poder apoyarle a la sociedad una acción más positiva, más integral en función del conocimiento que quiere. Creo que la universidad está apostando a tratar de incidir en el cuerpo docente este esquema, y nosotros estamos obligados a dar este conocimiento al público, porque el conocimiento no es mío, el conocimiento es de la gente. Pero lo interesante es que entre más estudia uno, se da cuenta que menos sabe. Entonces es una cuestión que nunca yo lo creí que iba a sentirlo, pero siento que entre más estudio, entre más leo, entre más profundizo en cambio climático, hay muchas cosas que desconozco. Entonces es un abanico, y eso en biología, que es mi campo, el abanico de conocimiento es tan amplio que es incalculable la forma de cómo manejar tanta información que hoy en día se ha podido generar. El mundo, las grandes potencias, aquello que nosotros consideramos que es diminuto y que no tiene trascendencia, para ellos es sumamente importante. Yo recuerdo el tramo carretero
entre la zona de Olanchito y Francisco Morazán. Encontraron ahí un santuario de colibrí, de lo que se llaman gorriones, y el proyecto se detuvo. Así es. Por no tocar el santuario. Así es. Sí. Tuvo que entrar a un proceso de replantamiento del proyecto para asegurar lo que es la protección del colibrí en esa región en particular. Creo que, pero ¿quién fue el que catalizó todo este proceso? No fue al final, en términos locales, fue el que estaba financiando el proyecto, que dijo, alto, aquí tenemos que reflexionar y tenemos que generar un replanteamiento porque no vamos a permitir que este proyecto genere una modificación en el hábitat de una especie tan emblemática como ese colibrí. Entonces yo creo que esas cosas son las que tenemos que aprender, de que el desarrollo no significa que tiene que estar en contra de la naturaleza. Creo que el desarrollo se puede dar de una forma integral. Solo busquemos esa integralidad y todo creo que va a salir muy bien en el futuro. Aquí también las cosas tienen que ser transparentes. Sé que en su quehacer y en sus estudios no cabe regularmente este vocablo, pero hay personas, especialmente los que figuran en la jornada política, que lo llevan, la corrupción. Pues sí, como docente no, pero como hondureño sí me corresponde y no puedo tampoco taparme los ojos de que la corrupción prácticamente en todas las esferas ha sido un causante muy fuerte que ha derivado a que muchos proyectos de buena fe fracasen. Yo creo que el hecho está en que si se consiguen recursos, tenemos que hacer valer esa auditoría social para que esos recursos realmente lleguen a donde tienen que llegar y no se queden disueltos en otras cosas ficticias que al final estamos pagando lo que actualmente tenemos. Una pobreza que cada año a año se incrementa en vez de reducirse. Y un efecto negativo ante el desarrollo sostenible es la pobreza. La pobreza es un contrapeso muy grande, por la razón de que la gente, buscando satisfacer sus necesidades, usa lo que pueda. Y es razonable. Entonces hay que buscar ese mecanismo que genere ese cambio en esa masa poblacional para generar un estilo de vida diferente y un futuro más saludable. 2 preguntas y 2 respuestas breves. ¿Cuántos alumnos sirve usted a diario en la universidad? Es variable. Normalmente 200, 300. Por ahí anda en 200 estudiantes más o menos en las 3 asignaturas que yo normalmente imparto, y más otros estudiantes que de repente se les puede apoyar con algunas informaciones puntuales. Posiblemente esta es la cátedra más importante, más trascendente y que hemos aprovechado, 1 millón de estudiantes. Así es, y les agradezco la invitación, espero que haya sido, bueno, no fui concreto, estoy seguro, pero haya sido la información que suministré haya sido válida y que tengamos la esperanza, a pesar de que me frustré con lo que ha pasado, pero tengamos la esperanza, pero la esperanza tiene que nacer en cada uno de nosotros. El biólogo Alex Vallejo de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula, hablando de esta temática que debemos de darle más oportunidad, más espacio, más comparecencia, el cambio climático y las acciones naturales que tenemos aquí en Honduras, tanto lo frío como lo caliente, la escasez de agua y la abundancia a través de la lluvia y de las tormentas, las inundaciones. El noticiario al fin de la noche. Saludos desde Honduras a la comunidad internacional. Gracias por su atención. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.